13 métodos de adivinación que existen. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los 13 métodos de adivinación que existen más conocidos? Yo sí, y he descubierto al menos 13 métodos de adivinación que existen. En realidad son muchos más, muy interesantes y algunos muy locos. Al comenzar la investigación de este tema sobre los 13 métodos de adivinación que existen más conocidos, descubrí innumerables civilizaciones que los han empleado, como la cultura maya, mesopotámica, griega, china, hindú, entre tantas otras. Lo cierto es que la adivinación, o el arte de develar misterios de la hora y de lo que será, han existido desde siempre. Tal vez solo han cambiado los ritos o maneras de predecir el futuro. Entre algunos de estos 13 métodos de adivinación que existen y que son los más conocidos, se encuentra el uso de los portentos para descifrar la voluntad de Dios y prestar atención a los augurios terrenales, como la migración de las aves y los fenómenos climáticos. También, entre los 13 métodos de adivinación que existen más empleados, está el uso de huesos de animales, varas, rocas y otros amuletos fabricados por el hombre. Por ejemplo, algunas tribus de África, en sus ritos para presagiar el futuro, emplean los huesos y lo llevan haciendo durante miles de años. Veamos un poco los 13 métodos de adivinación que existen. 1. Rogativas, mediumnidad e interpretación de sueños. El primero de los 13 métodos de adivinación que existen y entre los más sofisticados están, sin duda, los métodos egipcios, y que, como ves, nombro en plurales, por lo que ya vemos que son muchos más de 13 métodos de adivinación, si consideramos que solo el método egipcio contiene varios métodos. En efecto, los egipcios practicaban el arte de la adivinación con elaborados rituales y sacramentos, por lo general con algún propósito específico, como para averiguar en profundidad los factores determinantes de un momento dado y obtener de la divinidad información relevante para cambiar dichas situaciones. También para rogar a los dioses por respuestas y asistencia para transformar una circunstancia apremiante. Bueno, no han variado mucho las razones por las cuales las personas se acercan a las mancias en determinados momentos de la vida. Solo han cambiado los métodos para predecir el futuro que se emplean en la actualidad. Los egipcios eran poseedores de grandes conocimientos espirituales, sabia y celosamente custodiados por los sacerdotes de los templos. Algunos de estos conocimientos incluyeron el entrar en trances, la mediumnidad, la interpretación de los sueños y los oráculos. Sin duda, para esta ponencia sobre los 13 métodos de adivinación que existen, respecto de los métodos egipcios, se tiene por principales a los oráculos de Heliópolis y Ábidos. El método de predicción que existía era que el consultante llevara al santuario sus preguntas escritas y luego, así como a vuelta de correo, recibía las respuestas del oráculo. Eran muy valoradas e importantes, al punto que el propio Alejandro Magno peregrinó hasta el oráculo del dios Amón-Ra, ubicado en el desierto de Libia, para confirmar su ascendencia divina. 2. Oráculos. Pero no puede dejarse fuera de estos 13 métodos de adivinación que existen a los más famosos oráculos griegos, y entre ellos el más importante fue el oráculo de Delfos. En efecto, los griegos veneraban los oráculos tanto como a los dioses, que por su medio, en realidad, por medio de sacerdotes o pitonisas, daban las respuestas. ¿Y adivinen qué? Los oráculos obtenían sus respuestas con métodos como los enunciados al comenzar este artículo: interpretaciones de señales físicas, de símbolos sobre piedras, de cartas, de sacrificios de animales, por nombrar algunos. También se ha dicho que en Delfos las pitonisas obtenían sus mensajes por efecto de las alucinaciones producidas por los gases emanados de las rocas donde se asentaba el oráculo. Pero por favor, no corras a tomar sustancias alucinógenas. Hay tantos métodos de adivinación que estoy segura que podrás encontrar algún método predictivo menos peligroso para tu salud y mejor para comunicarse con la divinidad entre los 13 métodos de adivinación que estamos comentando. 3.
Aruspicina. Otro de los 13 métodos de adivinación que existen son las interpretaciones de animales. Una práctica adivinatoria bastante conocida era la interpretación de las entrañas de estas pobres bestias. Este método adivinatorio se denomina aruspicina, que viene del nombre del arúspice, que era el adivino etrusco que examinaba las entrañas del animal sacrificado para conseguir los augurios o auspicios de la divinidad. El arúspice efectuaba un rito que culminaba con la matanza del animal y la revisión de sus entrañas. Por ejemplo, veía el tamaño, el color, las marcas de ciertos órganos como el hígado, la vesícula y los pulmones. Luego se hacía una gran parrillada y todos los comensales degustaban la carne de la pobre bestia, generalmente un cordero degollado. Como era de esperarse, esta práctica predictiva pasó de los etruscos a los romanos, quienes la tuvieron en grande estima, hasta la época del Senado romano, o sea, hartos siglos. Ellos consultaban al arúspice antes de tomar decisiones importantes, antes de ir a la guerra, antes de traicionarse entre ellos, en fin, para casi todo. Hasta se creó un colegio de 60 arúspices bajo el auspicio del emperador Claudio, que sobrevivió hasta el año 408 después de Cristo. Se dice que estas prácticas están obsoletas en la actualidad y que han dejado de existir como métodos de adivinación. Y por la paz mental de los defensores de los animales y el bienestar de los animales mismos, espero que sí. En efecto, se señala que han sido sustituidas por las técnicas de lectura del café, tabaco, hojas de coca y otras semejantes, aunque estas me parecen que son más de tradición chamánica que derivadas de las matanzas etruscas y romanas. Tal vez habría que escribir un artículo sobre los 13 métodos de adivinación que existen en la tradición chamánica. 4. Los augurios. En todo caso, los romanos no se quedaron dormidos en los laureles y aportaron a los 13 métodos de adivinación que existen más renombrados. De hecho, desarrollaron la práctica de los augurios, que siendo una forma menos dramática de predecir el futuro, buscaba los presagios de qué iba a suceder en las aves. Según el vuelo de determinados pájaros, podía saberse si lo preguntado por el consultante iba a tener buen fin o no. Bueno, esto sigue vigente. En las tradiciones chilenas, el canto del queltehue indica lluvia. En otras culturas, el graznar de un cuervo indica que se sucederá una muerte, etc. Edgar Allan Poe hasta hizo un largo poema de cuervos, bastante terrorífico por lo demás, pero que ha vendido millones por su excelencia literaria. En su caso, el augurio fue bastante bueno. Otro tema de inspiración para los 13 métodos de adivinación que existen en la literatura clásica. 5. Bibliomancia. Siguiendo con los padres de la cultura occidental, la bibliomancia es otro de los 13 métodos de adivinación que existen. Muy sencilla, porque basta con abrir un libro al azar y leer qué dice, interpretando su contenido al contexto de la pregunta formulada por el consultante. Generalmente, los griegos lo hicieron con los textos de Homero, pero en la actualidad es común que se emplee la Biblia para estos efectos. 6. Libros sibilinos. Antes de saltar a otra cultura, comentándote los 13 métodos de adivinación que existen, no puedo dejar de mencionarte los libros sibilinos. Estos eran unos libros mitológicos y proféticos de la antigua Roma, que eran usados para prever el futuro. De hecho, su origen está en la leyenda que sostiene que la Sibila de Cumas tenía 9 de estos libros y se los ofreció a un alto precio a Lucio Tarquinio, rey de Roma. Pero este rehusó comprarlos pensando que podía encontrarlos más baratos en otros lugares. Ante esto, la Sibila destruyó 3 y volvió a ofrecer los 6 restantes al rey al mismo precio que los 9, pero este volvió a rechazar el precio, que la Sibila no bajó ni un céntimo. Para hacer el cuento corto, el rey Lucio Tarquinio terminó comprando los 3 libros restantes por el valor de los 9, los cuales fueron guardados en el templo de Júpiter en Roma. Así, los libros sibilinos, que a todo esto estaban escritos en griego antiguo, pasaron a ser de gran consulta incluso en la época de la República. Asimismo,
fueron custodiados por los Decembri Sacris Faciundis hasta su destrucción en el año 83 después de Cristo. Y las copias de dichos libros, lamentablemente, se quemaron en el año 408 después de Cristo por orden del general Flavio Estilicón, que era fanático del arrianismo. 7. Textos oraculares. Me encanta viajar, y ahora nos vamos a la mítica India, en cuya cultura encontré uno de los 13 métodos de adivinación que existen más curiosos. Sí, se trata de los textos oraculares más antiguos preservados en las librerías de hojas de palma de la India, escritos en el antiguo tamil, la lengua dravídica del estado de Madrás y del norte de Ceilán. Estos textos revelaban profecías acerca de las expectativas y sustento de hombres y mujeres, enseñándoles cómo vivir sus presentes encarnaciones de manera exitosa. Habría sido Bhrigu, un héroe mitológico del Majábharata, que vivió por ahí por el año 5000 a.C., quien habría sido el magnífico autor de los textos oraculares. 8. I Ching y caparazones de tortugas. Menos locos, a mi parecer, fueron los chinos con sus aportes a los 13 métodos de adivinación que existen más importantes y utilizados hasta el día de hoy. En épocas antiquísimas, consultaban las caparazones de las tortugas. Incluso en el I Ching hay un hexagrama que habla de las caparazones de las tortugas como oráculos de gran poder predictivo, dando fe de esta práctica. Bueno, también se encontraron caparazones de tortugas en Guyán, que datan del 6200 y 6600 a.C., que tienen la escritura Yahoo. Estas marcas, según los arqueólogos, habrían sido usadas más tarde en huesos oraculares. Perdurando hasta nuestros días está el gran libro I Ching, o libro de las mutaciones. Fue comentado largamente por el ilustre y sabio Confucio y es de una enorme riqueza filosófica y espiritual, además de cultural. Una impresionante colección de situaciones humanas y fenoménicas adaptables a todos los tiempos y culturas para darnos las respuestas que tanto buscamos. Una obra imbuida de los principios de conciencia y humildad que tanta falta nos hacen como sociedades modernas, que siempre nos sorprende con su asertividad. Lo recomiendo totalmente, incluso si solo como libro de cabecera. 9. Runas vikingas. Perdónenme el desorden, pero voy a saltar un rato a los vikingos con esto de los 13 métodos de adivinación que existen y que son los más conocidos hasta el día de hoy. Estoy segura que todos, hoy en día, conocen las runas. Estas letras rúnicas maravillosas del alfabeto nórdico, o mejor dicho, proto-nórdico, llamado también Futhark. Este alfabeto puede ser usado para escribir, claro, como cualquier alfabeto, pero también con propósitos predictivos y protectores. Se usaron por los pueblos germánicos entre los siglos II y III después de Cristo, tanto para vaticinar el futuro como para pintarlos en los escudos antes de ir a la guerra como emblema de protección, y sobre las heridas del cuerpo para sanarlo, entre otros usos, como por ejemplo en joyas como amuleto de viaje, entre otras funciones. 10. Tzolk'in. En la cultura americana cabe mencionar a los mayas, quienes contribuyeron especialmente con estos 13 métodos de adivinación que existen. Precisamente uno de ellos era el Tzolk'in, o cuenta de orden de los días. No soy muy buena para los números, y este método de predicción se basa en el sincronario o ciclo sagrado de 260 días, por lo que solo diré que por este medio se auguran acontecimientos terrenales con base en las fechas de dicho ciclo sagrado. No era de extrañar que este complejo sistema de prever el futuro haya sido ideado por los grandes mayas, con todos los avanzados conocimientos astronómicos que poseían. 11. Telestesia. Una curiosidad entre los 13 métodos de adivinación que existen, más populares, es la telestesia. ¿Y qué es la telestesia? Eso fue lo que me pregunté cuando vi el término por primera vez, aunque un poco más prosaicamente. Bueno, es una palabra formada del griego tele, que significa lejos, y aistesia, que es percepción. Por lo tanto,
Telestesia consiste en la capacidad de obtener información acerca de eventos, personas u objetos distantes a través de determinadas reacciones físicas, como podría ser tener palpitaciones en los oídos o picazón en las orejas. Un poco como el típico caso de que si te arden las orejas es porque alguien está hablando mal de ti. Es una hermana de la telepatía y de la telequinesis, pero de nivel más sutil. El término fue acuñado por Henry Myers en 1882 y es parte de los estudios de psicología y psiquiatría. En palabras simples, equivale a un ojo extrasensorial, el conocimiento de algo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Como método adivinatorio es practicado por los aborígenes australianos de la región del desierto occidental. Por ejemplo, si sientes una parte de tu cuerpo palpitar, ello significa que están pensando en ti. Cada parte del cuerpo tiene un significado que viene determinada por la relación que tengas con la persona que te está pensando. Y así, sucesivamente, cada cosa, persona o situación viene respondida por una parte específica del cuerpo, conformando lo que se conoce como la lengua Punka Punkara de este pueblo australiano. 12. Cledón o presagio auditivo. Sin embargo, más sorprendente fue descubrir que entre los 13 métodos de adivinación que existen más conocidos, usados y curiosos, también está el cledón o presagio auditivo. ¿Cómo es eso? Muy simple. Te vas al mercado más bullicioso que existe en tu ciudad tapándote las orejas con las manos, y cuando estés en medio del tremendo bullicio, las primeras palabras que escuches al destaparte los oídos serán tu respuesta a tu consulta. Obviamente funciona mejor con un poco de reverencia previa a la divinidad, haciéndole alguna oración, agradecimiento o ritual. Si lo haces, por favor, cuéntanos cómo te va, ya sea con este método o con alguno de los otros métodos de adivinación que hemos comentado. 13. Tarot, el método de adivinación más popular que existe. Por último, quiero mencionar brevemente el más popular de todos estos 13 métodos de adivinación que existen que estamos comentando, el tarot. No me alargaré demasiado en este tema, ya que seguro lo conoces y además puedes leer los artículos que hemos publicado en la web indivarus.cl, como por ejemplo el artículo La historia del tarot. Sin embargo, digamos acá que es un fascinante mundo de iconografía y mensajes universales, atemporales, que permiten literalmente fotografiar nuestro presente y predecir nuestro futuro con bastante precisión, si somos lo suficientemente obstinados para mantener nuestros pensamientos direccionados a los buenos augurios o lo suficientemente flexibles para cambiar la ruta si no nos gusta lo que estamos viendo. Al final, todo depende de nosotros. Así como dice el I Ching, nos alineamos en la balanza hacia el bien o hacia el mal. O, si como dice el Kybalión, elegimos vibrar positivo y elevar nuestra conciencia para ser más felices. Bueno, seguramente he dejado fuera un sinnúmero de métodos de adivinación en esta ponencia sobre los 13 métodos de adivinación que existen más conocidos y empleados a lo largo de la historia. Pero siendo tantas las culturas y ya más de 3.000 años de historia conocida por el hombre, ya saben, así es que nada más que agregar. Copyright 2018 Indivarus.